estar trabajando con datos inventados. ¿Sí? Porque eso de datos inventados luego pues, resulta contraproducente. ¿Por qué? Porque nunca van a encontrar ese tipo de condiciones, entonces mejor con datos reales. ¿Sí? Entonces con eso es con lo que aprendemos precisamente a pues, hacer las situaciones, cómo se deben de ir haciendo, cómo se deben de ir efectuando, ¿sí? Y ahorita, como se los he dicho varias veces, entonces que estamos aquí en lo que es nuestro entrenamiento teórico, pues no hay problema. Si nos equivocamos, bueno, se vuelve a hacer y se acabó. ¿Sí? Lo único que vamos ahora sí que invertir es tiempo. ¿Sí? La cuestión está que allá afuera es donde si nos equivocamos, pues puede tener pues, graves consecuencias. ¿Sí? La mínima consecuencia fuera que podemos tener, bueno, es que se haga una inversión de mayor cuantía, mayor inversión monetaria. Eso es lo mínimo que puede suceder. ¿Sí? Que es cuando salimos bien librados. Pero si hay saldos rojos por lo que nos equivocamos, pues entonces sí, ya quiere decir que no estamos respondiendo adecuadamente a lo que debemos de hacer, a lo que debemos de exponer, de proponer, etcétera, etcétera. Ahí sí, esos sí son errores que cuestan. ¿Sí? Como les digo, mientras que sean nada más pérdidas monetarias, no hay problema. O que perdamos el empleo, bueno, pues viene a hablar. Ya nos conocerán en el medio que nos falta criterio para una serie de situaciones, pero de ahí no pasa nada. Lo malo es cuando, vuelvo a repetirles, hay pérdidas humanas. Entonces, si hay pérdidas humanas, entonces sí ya es otra cosa. Eso sí ya será. Sí. Aquí nos equivocamos, ¿cuál es el problema? Pues volverlo a hacer. Que nos desvelemos volviéndolo a hacer. Que tratemos de encontrar un error que no encontramos y que a final de cuentas nos damos cuenta pues, que hay que volverlo a hacer. Que es más fácil. Entonces, de ahí no pasa. Bueno, ya somos 14. Sí. Ya podemos. Bueno. En la sesión anterior empezamos a ver todo. Sí, ya vieron, empezamos a ver ya los formatos que vamos a emplear. Todos los formatos, sí, llegamos a ver los formatos, ¿no? Sacaron sus instantáneas de pantalla y sus fotografías y todo de lo que tenemos que emplear, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Ya los tienen. Entonces, quiere decir que si ya los tienen, bueno, ya podemos pasar a lo demás. ¿Qué es lo que nos interesa? Lo que nos interesa es cómo aplicamos todo eso que estamos diciendo, cómo se aplica. O sea, siguiendo la metodología, o sea, el método recomendado por OASI, ¿sí? ¿Cómo se efectúa? ¿Sí? ¿Ya vieron el manual de proyecto de aeropuertos parte 1 pistas? ¿Quién lo vio? Ninguno. Ahí viene. Ahí viene esto, igual que en el manual de planificación. Quiere decir que si no lo vieron, es que ese trabajo de manual de planificación lo sacaron nada más de un resumen de la red. Sí, ¿verdad? Qué feo. Qué malo. Bueno, vamos a empezar. Sí, para que un poco antes de que nos retiremos les pase, los archivos con los que van ustedes a trabajar. ¿Sí? Se llaman EMAS, exactamente. Son los registros meteorológicos se les denomina como EMAS, son iniciales. ¿Sí? De los datos precisamente de recolección de datos o la concentrado de datos que se hace de las estaciones meteorológicas automatizadas que se tienen, se llaman EMAS.
En, cuando todo el curso es en presencial, normalmente ya en esta época, inclusive desde que empezamos el segundo parcial, les pido por favor que vayan a la oficina, a Servicio Meteorológico Nacional, ¿sí? A la oficina de EMAS, ¿sí? La oficina de EMAS, ahí en el Servicio Meteorológico Nacional, se encuentra en el segundo piso. Entonces les pido que vayan ahí, pero que previamente vean ustedes dentro del mapa que tiene la página, a la hora que entran a la página del Servicio Meteorológico Nacional, aparece un mapa de la República Mexicana, ¿sí? Con puntitos verdes y rojos. Esos puntitos verdes y rojos son la localización de las estaciones meteorológicas a nivel nacional. O sea, todas las que dependen del Servicio Meteorológico Nacional de Zagarpa, ¿sí? Ahí nos lo están reportando. Los puntos verdes son de las estaciones meteorológicas que están en funcionamiento y los puntos rojos corresponden a las estaciones meteorológicas que por alguna situación están fuera de servicio. Entonces les pido normalmente que elijan una estación meteorológica que se encuentre lo más cercano posible al aeropuerto que ustedes están trabajando, ¿sí? Que quede del lado de su aeropuerto. ¿Por qué? Porque puede ser la más cercana, pero se queda del otro lado del monte o de la montaña o de la cadena montañosa, ya no nos sirve. Entonces debe ser de ese lado, ¿sí? A la hora que ustedes ahí colocan su puntero precisamente sobre cada uno de estos puntos rojos o verdes, enseguida sale un recuadro de nota donde les dice el denominativo de dicha estación meteorológica. Entonces ustedes anotan cuál es, dónde está localizada y trae todos los datos, en ese recuadrito sale todos los datos, ¿sí? Y con eso acuden al Servicio Meteorológico Nacional, ¿sí? Ahí a la oficina de EMAS, ¿sí? Hay dos, hay una oficina de EMAS, así nada más, y hay otra oficina que se llama ESIME EMAS, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos unas estaciones meteorológicas que se denominan ESIME, ¿sí? Entonces, dependiendo de cuál, bueno, pues es decir, la oficina de ESIME EMAS está en la planta baja, ¿sí? Ahí mismo las personas de vigilancia, ahí mismo les dicen a dónde van y les informan, ¿sí? Entonces, normalmente les pido que vayan, ahí van con una USB porque se los van a pedir, ¿sí? Y solicitan los datos. Ahí ya lo saben ellos que más o menos, y además porque se tienen que registrar de qué escuelas son, para qué quieren los datos meteorológicos, quién, para qué materia, en este caso, y quién es la persona que los está mandando, ¿sí? Entonces les comentaba yo a sus compañeros que pues ellos ya me conocen, sí, pero por nombre, igual que todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo no, o sea, físicamente no nos conocemos. Entonces, ya saben ellos que normalmente 2 veces al año, porque son 2 semestres, por qué épocas van a llegar precisamente a solicitarles los datos. Ellos ya saben de qué, para qué son, por eso se los preguntan y todo, ya saben, y que inclusive pues, ellos les recomiendan si la estación que están escogiendo no es la adecuada, ellos no les dicen, sabes que no, esta estación no, porque no tenemos datos o porque dejó de operar o alguna situación, y les cambian la estación, les dicen en automático, sabes que no, pues, te conviene mejor tal estación. Y en la USB les cargan precisamente los datos, ¿sí? Lógico que aquí pues yo tengo datos, porque cada semestre, bueno, pues ustedes una de las cuestiones que tienen que entregar a final de cuentas, pues son precisamente de sus archivos, que son precisamente la garantía de que están haciéndolo con los datos meteorológicos correspondientes, ¿sí? Es parte de sus evidencias que ustedes entregan cuando hacen sus trabajos. En este caso, por la situación que estamos viviendo ya desde hace ya más de un año, ¿sí? Pues no se puede realizar, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Bueno, de esos datos que yo tengo, seleccioné, ahora sí que 5 archivos, 6 archivos, más bien, son los que seleccioné de datos para proporcionarlos y que ustedes hicieran el ejercicio. Lógico que aquí pues ya no va a cumplirse con el propósito que se tenía, que era el que ustedes vieran más o menos qué dirección de emplazamiento de pista nos daba y lo compararan con el emplazamiento de pista que tiene su aeropuerto.
que esa era precisamente la situación de que fueran ustedes con esos datos. Sí, hay diferencias, sí hay diferencia, porque la estación meteorológica pues está mucho más retirada. Hay otros incidentes, hay otras incidencias que nos van a llevar a que no sea correcto. Pero, bueno, la situación está. Entonces, la situación aquí es de que ustedes aprendan, sepan cómo se hace, cuando menos una de las etapas de todo este estudio de vientos que se hace precisamente para determinar la orientación del emplazamiento de pista y que también se emplean para otro tipo de situaciones. O sea, son una serie de situaciones en las cuales necesitamos hacer precisamente los estudios de vientos. ¿Sí? A diferencia de otras ramas de la ingeniería civil, aquí sí empleamos, y es recomendable hacerlo siempre, con datos, es decir, ahora sí, con todos los datos de recabación que se hacen en el Servicio Meteorológico Nacional, o sea, en la estación meteorológica, no con datos ya procesados, ¿sí? Como es en el caso de, por ejemplo, de costas, de que una de las cuestiones que tienen al entrar los datos, pues es que lo único que buscan es en qué época de año ocurren los vientos más extremos, ¿sí? Y en qué dirección es normal que toquen. Esos datos, como se los comenté, pues son los que se emplean para determinar la altura o la crítica que se tiene. Aunque hay otros estudios que se aplican precisamente en costas, sobre todo cuando entramos a la parte de la infraestructura, que es una parte que nos corresponde a nosotros en el área de las vías terrestres, todo lo que son obras portuarias, todo lo que es el puerto realmente, ¿sí? Donde nosotros intervenimos, ¿sí? Sobre todo, ya independientemente, porque ahí las instalaciones se emplean de manera mixta, tanto para pasajeros como para carga, para yates personales, etcétera, etcétera, lo que son las marinas, se emplean para el diseño presente de las estructuras que van para todo lo que es el equipamiento, para el movimiento de cargas que se efectúa en el puerto, ¿sí? En lo que es el recinto portuario, no en el puerto, en el recinto portuario, todo lo que se efectúa, ¿sí? Y otras áreas, bueno, se encargarán ya de lo que corresponde presente al dragado, presente del puerto, el dragado del canal de acceso, ¿sí? De la conformación de lo que son las rompeolas, ¿sí? De las escolleras, etcétera, etcétera, que ya es otra área también dentro de la ingeniería civil, pero ya no es del área de vías terrestres. ¿Sí? Entonces, es ahí donde se emplean. Entonces, es una serie de situaciones que están empleando. Estoy tratando de hacer tiempo para ver cuántos entran, pero yo creo que ya no van a entrar más. Entonces, que ahí. Entonces, nosotros los empleamos a lo más. Sí, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, entonces voy a empezar entonces a compartirles la pantalla de la presentación que estamos viendo para precisamente llegar a qué, ¿sí? Entonces hemos estado viendo una serie de situaciones, ¿sí? A este respecto, lo que es la rosa de vientos, que fue una de las cuestiones que estuvimos viendo, lo que es la clasificación de los vientos, mencionando lo que es la escala de Beaufort, ¿sí? Que es la que tenemos, que es lo que se tiene, es parte de lo que vimos, la clasificación en grupos o la agrupación de los rangos de velocidades de viento, de los vientos por rangos, sí que hace la OASI, sí que es lo que es el heliógrafo para que lo empleamos, pues lo que vimos, lo que es la rosa de vientos que nosotros efectuamos, que esta sí nos sirve porque relaciona tanto dirección como rangos de dirección como rangos de velocidades de viento, sí, que es la normal, que es esta, que es la que nos recomienda la OASI, que es la de 16 sectores, la variante que tenemos de esta, que es la de 36 sectores. También les mostré cómo se trazaban, que es una de las cuestiones que les pedí, que les trazaran a escala 1 a 1, su rosa de vientos que vayan a emplear, que determinaran las áreas presentes de cada uno de los sectores. ¿Sí? Les mostré lo que es la rosa de vientos presente por el método americano, o que es el que trae la mencionado presente la circular administrativa de la FAA de Estados Unidos, que es en donde viene y que nos dice cómo se traza. ¿Sí? Los casos, 3 de los casos en los cuales efectuamos estudios de viento y cuál es el que nos corresponde, cuál es el que vemos nosotros, ¿sí? Lo que es y qué es la componente transversal de viento, a que se le denomina,
cuál es la que se considera y el por qué. Y todas estas que mencionamos, que son precisamente para la aviación comercial, ¿sí? Que eso es lo que tenemos. El análisis empezamos a mencionar y mencionamos que una de las cuestiones que hacemos es cómo hacemos y para qué hacemos. Perdón, cómo hacemos el análisis de los datos, ¿sí? De vientos dominantes o de vientos en la zona, en el sitio y en la zona, ¿sí? ¿Qué es? ¿Cómo se efectúa? ¿Para qué? Y mencionamos precisamente, mostramos una hoja de registro, ¿sí? General. No es exactamente porque cada estación meteorológica arroja sus datos de acuerdo a cómo está programada, ¿sí? Los datos meteorológicos, y sí mencionan, pero sí mencionamos en esta hoja que una de las cuestiones que siempre vamos a tener es que nos van a reportar el día y la hora. En la hora podemos verificar a cada cuánto se están tomando los datos. Si es cuál es el intervalo de tiempo en que se están tomando, se están reportando esos datos. En este caso, la que estamos viendo, pues pusimos que nos está reportando a la hora que vemos la hora, no lo está reportando precisamente que es cada 10 minutos. ¿Sí? Entonces vamos a tener datos recabados cada 10 minutos. Si de esta mencionamos, como pueden venir, ¿cuáles son precisamente de las columnas? Les digo, no puede ser que no vengan en este orden, puede ser otro orden que tenga, pero si nos van a estar reportando, vamos a ver que dentro de las columnas que tenemos nos van a reportar una que es dirección. ¿Sí? Esa que pues es la dirección presente en que los vientos, los vientos corren, o sea, hacia dónde van los vientos. ¿Sí? Nos pueden reportar una columna más o dos columnas más de direcciones de vientos, que serían las direcciones que siguen los vientos en racha, que serían los vientos máximos, y los vientos mínimos cuando nos reportan en 3 columnas, ¿sí? La siguiente que tenemos ahí, que es con la que lo empatamos, es con la columna donde se reporta las velocidades del viento. Cuando nada más nos dice viento, o sea, no trae o WSK, que normalmente es como vienen reportadas, esos son las intensidades, las velocidades de los vientos sostenidos, ¿sí? Lo que tenemos que tener en consideración, y más bien cuidado, es, ya cuando tenemos estas, es qué unidades de medición son las que están empleando, ¿sí? Aquí en este caso, entre paréntesis está que las velocidades de viento en este caso nos lo están reportando en esta hoja que estoy mostrándoles en kilómetros por hora. Pero puede ser que nos lo esté reportando en nudos, en millas por hora o en metros por segundo, ¿sí? Muchas veces no lo trae, ahí tenemos que tener cuidado en las consideraciones que hacemos, porque, y bueno, podemos ser mañosos en ese aspecto para poder determinar cuáles son las unidades que se tienen. Para eso, pues necesitamos conocer las equivalencias, ¿sí? Entonces, esta columna de vientos es la que se relaciona con dirección, ¿sí? Que son las dos que empleamos. Nos pueden reportar una más o dos más de velocidades de viento, que corresponderían a los vientos en racha o vientos máximos y a vientos mínimos. Nos reportan las temperaturas, nos reportan lo que es la humedad relativa, nos reportan lo que es la presión barométrica, sí, que va relacionado con todo esto, la precipitación pluvial, y les comentaba que una de las cuestiones que están reportando presente es la intensidad de la radiación solar. ¿Sí? Esa intensidad de radiación solar se mide en watts metro cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa es una de las situaciones que tenemos. Entonces, mostrándoles esto, bueno, pues es cómo interpretar precisamente eso. Normalmente todos los registros traen por separado o adjunto en alguno de ellos, nos trae presente el denominativo de las unidades que se están empleando. ¿Sí? Hay veces que si no viene, pero sí hay que buscarlo, ¿no? Porque en alguno viene. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Luego, les mostré presente lo que es la hoja de registro de datos. ¿Sí? La primera que les mostré es, de acuerdo al método de la OASI, ¿cómo haríamos el registro? ¿Bajo qué hoja hacemos el registro de datos? ¿Sí? Que aquí lo estamos viendo, como les dije, en esta hoja de registro de datos, yo de manera particular, bueno, dado que ya estamos empleando métodos electrónicos y todo, yo incremento una columna, ¿sí? En dirección. O sea, dirección, si vemos, está compuesta por 2 columnas, una donde nos viene el denominativo precisamente cardinal,
de la dirección cardinal, y en el otro pues está presente el rango, ¿sí? En grados en la que estamos considerando esa dirección. De tal manera que el norte lo vemos que nos dice que está comprendido en el intervalo de 348.75 grados a 11.25. ¿Sí? Entonces, aquí lo tenemos. Todas estas son hojas de cálculo. ¿Sí? Los datos, como se dieron cuenta, vienen en hojas de cálculo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues trabajar con hojas de cálculo. Las hojas de cálculo son lo que vienen en el programa de Excel. Esa es una hoja de cálculo. ¿Sí? Entonces, tenemos que considerarla y verla para poderlo hacer. Las otras columnas, las 4 columnas siguientes, que les digo, ustedes pueden ponerle el denominativo del grupo, son los 4 grupos en los que la OASI nos divide las intensidades de viento de una altura de entre 15 y 20 metros de altura hacia abajo. ¿Sí? Que eso es lo que tenemos. Entonces, aquí nos lo está dando. Entonces, aquí nos da precisamente los filtros que debemos de poner. O sea, en la hoja de cálculo para poder hacer el conteo del número de eventos, que es lo que vamos a tener aquí, número de incidencias de eventos o número de incidencias que tenemos en eso, pues tenemos que meter un doble filtro. Un filtro que sea por dirección, por rangos de dirección, y otro filtro que sería por rangos de velocidades de viento. ¿Sí? También al mismo tiempo incrementé lo que es la última columna por una serie de cosas que luego están pidiendo. Entonces, bueno, se las puse, que es el total de eventos por dirección. En la última línea, les mencioné, está el total. De tal manera que en la última columna, pues tenemos que es la sumatoria del gran total. Les dije, eso es importante. ¿Por qué? Porque necesitamos sacar algo que llamamos factor, ¿sí? De porcentaje. Ese factor de porcentaje no es otra cosa que la división de 100, que es el 100%, entre el número total de eventos, el gran total de eventos que tenemos. ¿Sí? Entonces lo tenemos. La otra que les enseñé, la consecuencia, bueno, pues es para los 36 sectores, que es exactamente lo mismo. ¿Sí? Todo esto lo vamos a llevar a cabo en una hoja de cálculo que le decimos. Esa hoja de cálculo, que es la que les estoy mostrando, que sacaron ustedes, pues tiene donde tenemos que colocar los datos. Y vemos que vamos a pasar, ahora sí que íntegramente, ¿sí? De la hoja anterior, que es la de datos, pues vamos a pasar de la primer columna, que corresponde a calmas, pues el único dato que vamos a pasar, pues es el correspondiente al total de eventos. Este total. ¿Dónde lo pasamos? Bueno, pues ese total lo vamos a pasar precisamente en el renglón que dice calmas, en el número de eventos. Ahí se coloca. De las otras columnas, ¿sí? La segunda columna, pues corresponde al rango 1, la siguiente al rango 2 y la última al rango 3. Entonces, se van a pasar íntegras todos los datos que tenemos precisamente a cada una de las columnas que dice número de eventos, hasta la sumatoria. ¿Sí? Y aquí es donde le explicaba, el factor de porcentaje lo vamos a emplear porque cada uno de estos eventos lo vamos a multiplicar y lo vamos a colocar precisamente donde dice porcentaje exacto, con una exactitud de entre 5 y 8 milésimas. ¿Sí? Hasta ahí. Y una vez que lo tengamos, hacemos sumatoria de cada uno de ellos, o si no lo quieren hacer, pues no es necesario, ¿sí? Y en el siguiente, en el reducido, les dije que ahí sí se los recomiendo que siempre lo hagan de una manera manual. ¿Por qué? Porque son tomas de decisión. Y aquí es la aproximación, es la reducción, ¿sí? No lo hagan con el equipo porque el número de decimales, después de una operación donde salen decimales, el número de decimales que la memoria, tanto de su calculadora como del equipo de cómputo que se guardan, es de un número infinito de decimales. Entonces, no se lo recomiendo porque siempre les va a estar todas las operaciones que hagan, va a estar considerando el número completo, ¿sí? No con aproximaciones. Esa es una gran diferencia, ¿sí? Y les decía yo que, bueno, se comprueba, que es en la parte final, ¿sí?
Eso les mostré precisamente esta, que es para los datos que nos la pagamos para los 16 sectores o para los 36 sectores. Ni se espanten porque esto lo hace la máquina. El único trabajo que tenemos es poder, ahora sí que plantear las ecuaciones. Ese es el único trabajo que tenemos. Que es la toma de decisión de qué ecuación vamos a considerar bajo qué parámetros. Eso es lo que nos lleva. Ya de fuera lo demás, todo lo hace la computadora. ¿Sí? Profesor, eso, disculpe, dígame. tengo una duda al respecto del llenado de la tabla. De la primera tabla que nos dijo que lo teníamos que sacar de Excel, usted nos dijo que era por medio de kilometraje, pero viendo el archivo, pues, de Excel, ¿qué datos tenemos que poner ahí para el número de eventos? No sé si ya lo explicó o... Más bien yo creo que no entendió, Ofelia. A ver, me voy a retroceder. Por favor. Aquí está la hoja de datos. Ajá. Esto es lo que tenemos. Este es un registro. Les dije, este es un registro típico. ¿Qué columnas consideramos? No sé, la verdad. A ver, no tomó, quiere decir que no tomó. Fíjense bien, me he estado dando cuenta, o sea, no les digo nada, pero los veo que andan, empiezo a explicar y cualquier cosa se les atraviesa la mosca y se distraen, ¿eh? Las columnas que tomamos en consideración, que son con las que nosotros vamos a trabajar, es dirección, que es una. ¿Por qué? Porque es la dirección, así nada más dice dirección, que es esta, y velocidad de viento sostenido. Son las dos que nos interesan. ¿Sí? Las demás se emplean, sí, nosotros no las empleamos. ¿Se pueden emplear? Claro que sí. Todas las que dicen dirección, por ejemplo, ya cuando hacemos, para que me entiendan, les dije, esta es parte. ¿Sí? Otra parte de este estudio tiene que ver con los vientos en racha. Aquí en esta me lo están reportando, sí. ¿Cuál es? La segunda columna. Esta segunda columna, que son vientos en racha, o son vientos máximos que ocurren instantáneamente, se relaciona con sus velocidades. ¿Sí? Nosotros ahorita no lo estamos haciendo, nada más estamos haciendo uno, por eso les dije, nada más estamos haciendo uno. Ese uno son considerando los vientos dominantes. ¿Sí? Esta es la dirección de los vientos dominantes o de los vientos que duran más tiempo contra cuál es su velocidad. Entonces, dirección y velocidad. Nada más. Son esas dos que sacamos. De aquí es de donde los sacamos. Estos datos son los que les expliqué que hay que discriminar. ¿Sí? O sea, ¿qué hay que discriminar? Pues se les mete un filtro y eliminamos todos aquellos renglones que nos aparecen con una dirección 0, porque no existe, ¿sí? O nos aparecen sin datos. ¿Por qué hay que quitarlos? Porque si corremos nuestro conteo con todos los renglones, inclusive hasta sin datos, pues nos va a decir que estamos tratando 500,000 datos, exactamente, cuando la realidad es que estamos trabajando con 20,000. Entonces, ya no nos va a checar. Entonces, por eso necesitamos discriminar datos. Sí, ahorita por esto estoy trabajando aquí directamente en el escritorio para mostrárselos, para que yo pueda abrirles, si les muestro, les voy a mostrar presente uno de los registros en Excel, ¿sí? En la hoja en el programa de Excel, sí, que es la hoja de cálculo para que vean, o sea, más o menos lo podemos explicar. Ahora sí que de dónde lo sacamos, ¿sí? ¿Qué es lo que dice ese registro? No sé qué es lo que diga, ¿no? Bueno, sí, lo sé todos, pero bueno, digamos que no, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Entonces, de ahí es de donde sacamos, de ahí es de donde vamos a sacar para poder llenar la hoja de datos.
que es lo primero, el número de eventos. O sea, ahorita se lo estoy explicando, voy mostrándole ahora sí que las herramientas que vamos a emplear, ¿sí? ¿Cuáles son? Pero ahorita viene la metodología ya con un ejercicio. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, de ahí, como les dije, todo eso, esto lo vamos a reflejar, lo que tenemos aquí, todos estos datos que aquí obtuvimos de número de eventos, lo vamos a reflejar precisamente en nuestra hoja de cálculo. ¿Sí? Si tenemos en nuestro número de eventos la primera columna, por eso digo, aquí ustedes pueden ponérselo, que saben que esta primera columna son calmas. La siguiente columna es rango 1, la siguiente es rango 2 y la última rango 3. De la columna de calmas, ¿qué datos es el que voy a emplear? Pues el dato que voy a emplear es el total de calmas. Este dato de total de calmas que tengo aquí, lo voy a trasladar, ¿sí?, al renglón que me dice calmas. ¿Dónde? Pues donde me dice número de eventos. ¿Sí? De las otras columnas, así como están íntegras, los datos que tengo en las siguientes columnas, que es rango 1, rango 2, rango 3, pues lo voy a pasar, las paso directamente donde me dice número de eventos. Rango 1, rango 2, rango 3. ¿Sí? Estas cantidades, con el factor de porcentaje que tengo, lo voy a multiplicar y lo coloco aquí en esto. ¿Sí? Entonces, ese factor de porcentaje que tengo es por este número y va aquí. ¿Con qué exactitud lo visualizo? Lo veo pues con 5 o 8 dígitos, no hay problema. ¿Sí? El siguiente, que es el reducido, es este. De manera manual lo voy a reducir aquí. Como les dije, hay 3 procedimientos. El que nosotros empleábamos era por facilidad y porque pues, era todo talache y no teníamos tanta exactitud, pues era enteros. Podemos reducirlo a un decimal o a 2 decimales, pero es de tomas de decisión, por eso es manual. Porque si trabajamos con el número entero, pues mejor trabajamos con esto. ¿Sí? Pero las cantidades que les va a dar a la hora que lo traten de hacer, pues puede ser diferente. ¿Sí? Pero podemos hacerlo. Si ya lo queremos hacer todo de manera digital, de manera analítica, pues podemos hacerlo. O sea, no hay problema. ¿Sí? Ya una vez que lo tengamos, por eso les enseñé esta es la hoja para cálculo en el caso presente de las 36 direcciones. ¿Sí? Que eso es lo que podemos tener. ¿Sí? Les dije, ahora, esto que tenemos de la sumatoria de porcentajes reducidos, esta columna que tenemos aquí, ¿sí? Y más bien no es esa. Déjenme ponerla, no es esa. De la hoja de datos, esta hoja de datos, esto del número total de eventos por dirección, podemos transformarlos también en porcentaje. ¿Sí? Los transformamos en porcentaje. Estos porcentajes que tenemos aquí, ¿sí?, que es dada la sumatoria horizontal de todo, ¿sí? Entonces obtenemos esto, aquí me faltaría otra que sería el porcentaje, que está considerada. Esos datos son los que nos sirven para llenar precisamente la graficación de dichos datos en el heliógrafo. Se los expliqué. Este heliógrafo, pues, a la hora que yo grafique van a desaparecer los círculos concéntricos. Esos círculos concéntricos pueden ser, para significar que pueden ser datos, o sea, números, cantidades, o pueden ser porcentajes. Normalmente aquí lo que hacemos es porcentajes. Entonces, ¿qué vamos a graficar? Pues el número de eventos que ocurren en qué dirección cardinal o en qué dirección azimutal. ¿Sí? Nos da una gráfica que luego aparecen por ahí, desaparecen y les dicen, hay gente que se la cree que esa es con lo que determinan la dirección del emplazamiento de pista. Y les dije, no.
Puede haber casos muy excepcionales donde pueda coincidir, pero la realidad es que no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque donde nos va a salir la dirección es precisamente a la hora que nosotros pasemos por todos esos datos, los vamos a vertir precisamente en nuestras rosas de viento. ¿Qué datos son los que vertimos? Bueno, de la hoja de cálculo, es esta. ¿Qué datos vamos a vertir? Bueno, fíjense, voy a considerar lo que es este reducido de calmas. Este reducido de calmas, así por eso es uno solo, se vierte y se coloca precisamente en el centro. Ahí es donde va esa cantidad. ¿Sí? Todos los porcentajes reducidos, así en orden, desde el norte hasta el noroeste, así siguiendo ese orden, ¿dónde se vierten? Pues eso se vierten. Este es rango 1. Ese círculo que dijimos o ese sector es de rango 1. Bueno, pues se vierten exactamente en cada uno de estos. Así en orden. ¿Sí vamos bien, Ofelia? Porque ya la vi que se fue pensando por allá. Sí, está bien. Sí, dale. La columna correspondiente a reducidos de rango 2, ¿sí? No tomamos en consideración las sumatorias, nada más los reducidos. De rango 2 vertimos, así que en los sectores correspondientes a rango 2, así en orden, desde el norte, todos. Si estamos empleando, ¿sí?, la de 36 sectores, bueno, empezamos desde 10 grados. ¿Sí? Si nosotros vemos la hoja de cálculo, vemos que nos empieza de 10 grados. Entonces, al hacer el vertido, pues empezamos en 10 grados. Hasta 360 grados. La columna de reducidos de rango 3, toda, a excepción del total, toda, la vertimos en esto. ¿Por qué? Porque una de las cuestiones que vamos a hacer ahora sí va a ser la determinación precisamente del emplazamiento de pista. Para poderlo hacer, trabajamos, como se los dije, primero, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Pues determinar lo que llamamos factores de cubrimiento. Para eso les mostré precisamente las plantillas, ¿sí? Estas 3 plantillas. Les dije, la primera plantilla es cuando hacemos el estudio de baja visibilidad. ¿Sí? Nosotros no estamos haciéndolo. La segunda es para una buena visibilidad en cualquier época del año. Y la que empleamos para determinar la orientación del emplazamiento de pista es esta. Donde el ancho que tiene, a partir del eje, el ancho que tiene hacia cada lado corresponde al viento, a la componente de viento transversal que estamos considerando como segura. ¿Sí? En este caso, dijimos que la componente de viento transversal que se considera como segura para la aviación comercial, que es en la que nos lo están dando, ¿sí?, es de 24 kilómetros por hora. Por eso, aquí tiene 24 unidades de dibujo. Con lo cual nos daría un ancho total de 48 unidades. Y esta es la que empleamos. ¿Sí? Y se los dije, sí, aquí se los acoté a 76 unidades de radio para
que vieran que, bueno, lo que vamos a leer es dentro de lo que es nuestra rosa de viento. La verdad es que no, o sea, pues si ustedes quieren alargarlo más y ponerlo rectangular, no hay problema. Siempre y cuando cumpla con esto. ¿Sí? ¿Qué ancho tenemos? ¿Qué hacemos? Bueno, lo que vamos a hacer con esa es tomamos nuestras rosas así vacías, que es lo que yo les pedí que hicieran. Y por eso les pedí que sacaran ustedes las áreas de un sector de rango 3, el área de un sector de rango 2, el área de un sector de rango 1. ¿Por qué? Porque esta plantilla la vamos a colocar precisamente así vacía. La colocamos sobre, ¿sí?, la rosa de vientos orientada en la primera posición. La primera posición son 10 grados a la derecha. Cuando lo colocamos, les dije, tenemos esto. O sea, esta parte. ¿Qué tiene? Que la plantilla está sombreando, está ocupando una serie de sectores. ¿Sí? ¿Qué significa? Bueno, ¿cuál es el significado? Vamos con esto. ¿Qué significa? Fíjense bien, ¿qué es lo que significa cada uno de estos? Tenemos que nosotros vamos a vertir aquí un dato que nos viene a la hora que nosotros vemos nuestra tabla, un dato que viene de un porcentaje reducido. Este porcentaje reducido corresponde al número de eventos que en esa dirección están ocurriendo. Bueno, ¿qué pasa con nuestra rosa de vientos? Bueno, en nuestra rosa de vientos tenemos que esta superficie, toda esta superficie que tenemos aquí, se considera que el número de eventos, de vientos, que tienen esa, que ocurren en ese intervalo de dirección, con ese intervalo de velocidades de viento, se producen de manera uniforme en esto. De tal manera que el 100% de esta superficie equivale al número de eventos de vientos que ocurren bajo ese rango de dirección con ese rango de velocidad. ¿Sí? Como la cantidad que estamos empleando es un porcentaje reducido, bueno, quiere decir que el 100% de esa superficie, o en el 100% de esa superficie, está actuando ese porcentaje de vientos que actúan en este sitio, bajo ese rango de direcciones como ese rango de velocidades de viento. O sea, uniformemente. Ahora, de eso, cuando nosotros ponemos una plantilla, estamos viendo, ¿qué ocurre? Que nos está indicando, esta plantilla a la hora que lo colocamos, nos indica que el único porcentaje, los únicos vientos que son aprovechables para lo que estamos haciendo, no es el 100% de lo que ocurre en esta superficie, sino los únicos aprovechables son los que ocurren en esta superficie que queda, ahora sí que sombreada o ocupada. ¿Sí? Este porcentaje de esta superficie que queda es lo que se le llama factor de cubrimiento. Entonces les dije, de este 100% de esta superficie, del 100% de esta superficie, ¿qué porcentaje es el que está sombreado? Es una regla de 3 simple. ¿Cómo lo sacamos? Esa superficie
¿Cuánto mide? ¿Qué área tiene? Por eso les pedí las áreas. O sea, no sé cuánto les haya salido. Lógico que son en unidades de dibujo. No estamos diciendo que son milímetros cuadrados, centímetros cuadrados, metros cuadrados, kilómetros cuadrados, no. Son unidades de dibujo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto mide? ¿Cuánto les dio cuál es el área, esta área, cuánto equivale de esta superficie? ¿Cuánto es? Voy a poner una cantidad. Si es de 1 metro, cada área mide 0.049 metros cuadrados. No. ¿No? No. Lo siento, pero no. Fíjense que es una... mejor me quedo callado. Sucede una situación. Estamos hablando de unidades de dibujo. ¿Qué magnitud tiene una unidad de dibujo en AutoCAD? ¿Qué magnitud tiene? Pues es que al final se especifica cuando empiezas a dibujar. No lo escuché, Antonio. Por ahí tiene algún problema con su audio. No lo escuché. Díganos. ¿Ya me escuchan? Ahora sí, a ver. Díganos. Cuando se te apaga la computadora un momento a otro hay un corte eléctrico y estás avanzando tú. Ya. Es que se especifica cuando se empieza a dibujar. Yo le pregunté, ¿qué unidades tiene una unidad de dibujo? Pues no tiene unidades. Pues no tiene unidades. Las unidades que tiene son las que quiere usted darle. Por eso usted me dice, es que especifico desde un principio. Exactamente, no tiene unidades. Decimos que la unidad de dibujo va a equivaler a lo que querramos. Una unidad de dibujo va a equivaler a 1 milímetro, a 1 centímetro, a 1 decímetro, a 1 metro, a 1 kilómetro, lo que quiera. Pero eso es, yo estoy diciendo a cuánto equivale una unidad de dibujo. Punto. Entonces, ¿puedo hablar sin decir que son centímetros, milímetros? Sí, puedo hablarlo. Porque al final de cuentas va a depender de qué es lo que quiera yo significar. Entonces, cuando yo les dije, determinen de esa superficie su área, pues díganme cuántas unidades tiene. Es que si pienso, no piensen en eso. Esa es una de las situaciones. Nosotros para aprender tenemos que primero aprender a desaprender. O sea, ¿qué es eso? Que hagamos a un lado lo que creemos saber, hagámoslo a un lado. Olvidémoslo. ¿Sí? Quitémonos ideas preconcebidas para poder entender y poder aprender otra cosa. ¿Sí? En algunos por ahí le dicen, cuando llegamos a algo tenemos que llegar como tabla rasa. Dicen, ¿qué es eso? Bueno, lo que pasa es que antes no había papel en que escribir. Entonces, ¿qué se escribía? Sobre una tabla, o aprendieron a escribir, a hacer los caracteres, sobre una tabla o una superficie de tierra o de arena, la cual cada vez que algo iban a escribir, pues la limpiaban, la rasaban, sí, así, que borraban todo lo que habían escrito. ¿Sí?
No como lo hacemos nosotros en las hojas de papel, de que algo no me sirve y lo rayo. Y voy y escribo sobre ello. No. O como decimos, reciclo el papel, ¿no? No, aquí la tabla rasa es quito todo. Entonces, nosotros cuando queremos entrar, cuando queremos adquirir el conocimiento, lo que debemos de llegar es precisamente con eso. Le decimos con la mente en blanco. ¿Sí? Ya cuando hayamos analizado lo que se dijo, ahora sí, enfrentarlo con lo demás. Y cruza la información. Que es lo que yo les digo. Mucha información que tienen ustedes, que han ido adquiriendo a lo largo de estos semestres, ¿sí? Desde, ahora sí, ¿no? De toda su formación escolar, nunca han aprendido a cruzar la información. Nunca lo han hecho. ¿Sí? Y entonces piensan que la información y todo es nada más aplicable para lo que en su momento les dijeron que era para eso. Y si en otra área les hablan de esa información, choca. Choca totalmente, entonces ya se hacen bolas y dicen que no entendieron, que no esto, que no lo otro, porque no han aprendido a cruzar información. ¿Sí? Es ahorita lo que estamos viendo. ¿Qué unidades tiene? Pues las que querramos nosotros decirle. Pero son unidades de dibujo, no hay más. Entonces, ¿qué aplicamos? Pues unidades de dibujo. Entonces, esa superficie que les dije, ¿cuántas unidades de dibujo cuadradas tiene? Que ese es el área. Se los voy a tratar de explicar cómo lo aplicábamos nosotros. ¿Sí? Quizás sea porque nosotros manejábamos menos o teníamos menos distractores y era más fácil que lo entendiéramos. Pero se los voy a tratar de explicar así. ¿Ok? Vamos a regresar. Fíjense. Aquí decimos, perfecto. Este es un 100%. ¿Ok? De este 100%, ¿qué porcentaje es este? Esta área que tengo aquí, ¿qué porcentaje es? Así, ojo de buen curvero. ¿Cuánto estima que es? ¿Mandé? 30%. Un 20%, sale. Quiere decir que mi coeficiente, mi factor de cubrimiento aquí, para esto estoy considerando que es del 0.2. En este, del 100%, ¿cuánto está cubriendo? El 90% sale. El factor de cubrimiento que estoy considerando para el norte es del 0.9. ¿Sí? ¿Ya se les facilitó mejor? O sea, ya así directo, sale, directo. Eso es lo que tienen que determinar. O sea, lógico, aquí no estamos hablando, dije, como nosotros lo aprendimos, por eso les dije que era, por eso empleamos cantidades así muy gruesas. ¿Por qué? Porque teníamos un error muy grande. ¿Sí? Y por eso muchas cosas con el transcurso de la aplicación de la evolución tecnológica, pues vamos haciéndolo mejor, de una manera más adecuada. ¿Sí? Entonces, que eso es lo que necesitamos hacer. Aquí, en este sector que es rango 2, ¿cuánto está cubierto? Pues el 100%. Mi factor de cubrimiento, ¿cuánto es? 1. ¿Sí? Eso es lo que tienen que hacer. Pero, lógico, sacándolo bien, los factores. ¿Y qué se hacen? Se los dije que lo que tenían que hacerlo es el número de posiciones. ¿Cuántas posiciones tenemos? Si esto tenemos que irlo girando cada 10 grados y
de este lado, fíjense bien de qué lado, de este lado considero arriba y de este lado considero abajo, ¿cuántas posiciones tengo? 18. Aquí está la primera y la segunda. La primera está a 10 grados, la segunda está a 20 grados, la siguiente está a 30, la que sigue a 40 grados, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180. ¿Cuántas posiciones son? 18. ¿Cuántas orientaciones puede tener un emplazamiento de pista? 18. ¿Sí? Y esto fue lo que les pedí que hicieran. Que se los dije, esto se lo dividen ustedes, son 5 de cada equipo. Bueno, pues a algunos les tocará de 2, otros de 1. ¿Son simétricas? No, no son simétricas. ¿Tienen maña? Ah, claro que sí, como todo, tiene maña. Y si encuentran dónde está, híjole, lo hacen bien rápido. ¿Sí? Lo mismo, si lo quieren con mayor exactitud, que es lo que vamos a ver, porque voy a desarrollarlo con los dos. Con la recomendación, que es en los 16 sectores, como en los 36 sectores. ¿Sí? El ejercicio que les voy a enseñar está en los dos. Para que veamos qué es lo que me dice uno, qué es lo que me resulta en el otro. ¿Sí? Entonces, en 36 sectores, pues tengo que hacer lo mismo. Y aquí es mucho más rápido. Dice, es que es mucho trabajo. No. Ni piensen que es mucho trabajo. Bueno, sale. Pues ahorita nada más por tiempo, pues nada más vamos a poder explicar la primera parte. Son las 9:32, todavía nos falta media hora. Sale. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? Voy a emplear, en este caso, los datos correspondientes, vamos a tener el ejemplo. ¿Sí? Vamos a hacer por el recomendado por lo así. ¿Sí? Vamos a emplear del Servicio Meteorológico Nacional, los datos del Servicio Meteorológico Nacional, la estación, que estos son los datos que nos dan, la 76-74-2, que es un ESIME y que se encuentra en Los Cabos. ¿Sí? ¿Qué periodo abarca? Ah, bueno, en este caso abarca del 2010 al 2014. ¿Sí? Ese es el periodo precisamente que abarca este registro. ¿Sí? Entonces, para esto, bueno, una de las cuestiones que les dije es ¿qué hacer? Lo primero que hacemos, aquí es donde vienen las metodologías de explicación, toda esta explicación que se los di, aquí está. Lo primero, seleccione las columnas de datos correspondientes a dirección y velocidades de viento sostenida. ¿Sí? Si se dan cuenta es todo lo que he estado explicando que me tardé mucho. ¿Ok? ¿Qué hago después? A continuación lo que hago es verificar las unidades en que está la velocidad del viento. ¿Qué unidades? ¿Sí? Si están kilómetros por hora, no hay problema porque son las que estamos empleando. Si aparecen en las otras unidades, en nudos, en millas por hora, en metros por segundo, bueno, pues aplicamos el factor de conversión correspondiente para obtenerlas o para transformarlas en kilómetros por hora. A continuación, ¿qué hacemos? Bueno, pues a continuación hacemos una discriminación de los datos. ¿En dónde? Pues en la columna de dirección. ¿Qué datos voy a quitar? ¿Qué es lo que significa discriminar? Pues todos aquellos que me aparecen con 0 o sin datos. ¿Sí? ¿Me aparecen con esas dos? Va para afuera. Las elimino. ¿Sí? Que no pasa nada.
por cierto. Es lo único que hacemos. 4. Planteo las ecuaciones para el conteo de eventos por rango de dirección y rango de velocidad de viento. ¿Dónde lo hago? Pues tengo que escoger. Acuérdense que eso ya lo trabajaron ustedes cuando les dieron en cómputo, cuando les enseñaron a trabajar con el programa de Excel. Bueno, se supone. ¿No saben? Les recomiendo que si no saben, hay varios tutoriales en internet. Hay varios donde no exactamente con estas ecuaciones, pero les dicen cómo entrarlo. Inclusive en el mismo programa pueden entrar y los va a remitir a dónde y qué es lo que tienen que hacer. ¿Sí? El mismo programa, ahí mismo les aparece para saber más y los envía a la liga en internet correspondiente precisamente al programa. ¿Sí? Entonces pueden verlo ahí. La otra es entrar, si no sabemos, entrar, buscar en la página en web un tutorial acerca de esto para que aprendan a manejarlos. ¿Sí? Y quinto, hacemos el reporte reportar el número de eventos por rango de dirección y velocidad de vientos en la hoja de datos correspondiente. ¿Sí? Todo esto, ¿cuál va a ser el resultado? Tengo una hoja de datos. Aquí ya hice ya una serie de ecuaciones, es una parte. La hoja de datos de todo esto, yo ya aquí ya separé, de esa hoja de datos yo ya separé las columnas. ¿Qué columnas? La primera y la segunda. La que está en azul y la que está en verde. La que está en azul me dice que es dirección. Ya no hay problema, ya sé que está en grados. Pero me di cuenta que los datos que me estaban dando estaban en metros por segundo. Me di cuenta enseguida, no, a la hora que hice una corrida de datos, o sea, una visualización de todos los datos, me di cuenta que a pesar de que no me lo dice, me detecté que estaba en metros por segundo. Entonces, ¿qué hice? Aquí hice yo, en este caso, pues las equivalencias precisamente a otras cantidades. ¿Sí? ¿A cuáles? Ah, bueno, pues hice las equivalencias a kilómetros por hora, a nudos, ¿sí? Y a millas por hora. ¿Sí? Entonces, yo lo hice. Nada más. Por eso, aquí es donde yo apliqué precisamente todo. ¿Para qué? Para poder hacer el conteo de los datos. ¿Qué es lo que me salió en el conteo? Ah, bueno, en el conteo, a la hora que hice el conteo, dice bien, yo hice, ya al aplicar precisamente mis ecuaciones para poderlo sacar, hice el conteo. ¿Sí? Entonces, en este que es precisamente para los 16 sectores, esto fue lo que me dio. Este es el conteo. Esto es lo que a ustedes les va a dar directamente cuando apliquen. El conteo. Aquí están los 16 sectores. ¿Lo hice para los 36? Sí, lo hice para los 36 también. Vuelvo a repetirles. Es que es mucho. No, nosotros no vamos a hacer nada. Bueno, sí vamos a hacer, ¿qué? Pues plantear las ecuaciones. Esto, lo que yo hice, todo esto que yo les acabo de decir, y haciéndolo por ratitos, porque tengo varias cosas que hacer, haciéndolo por ratitos. O sea, juntando todos los ratitos, pues me llevé que 2 horas. Sí, me llevé 2 horas. Vamos a ponerlo exagerando. Me llevé 3 horas. Haciéndolo yo solo.
Esto es lo que hay que hacer. Aquí es donde empezamos. Entonces, déjenme compartirles los archivos que necesitan ustedes, porque va a ser ahora, ya van a querer, de por sí no están entrando porque ya se les hizo pesado. Sí, eso ya me lo sé. Normalmente siempre ya durante el segundo parcial es cuando asisten la mitad del grupo. Bueno, entonces voy a compartirles, todos van en un archivo comprimido, un 7-zip, ¿sí? Para que los descompriman. Entonces, ahorita está subiéndose presente lo que son las EMAs para el primer equipo. Ya están subidas las EMAs para el segundo equipo. Si alguien quiere bajarlos todos, no hay problema, ¿eh? Están subiéndose las EMAs para el tercer equipo. Las medidas se subieron. Se están subiendo las EMAs, ya están subidas las EMAs para el cuarto equipo. Y las EMAs para el quinto equipo. O sea, se dan cuenta, bueno, ahí en el chat aparecen todas, o sea, los 5 registros. Se dan cuenta, precisamente la diferencia está en el último número, que dice 01, 02, 03, 04, 05. Que es para cada uno de los equipos, así en orden. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitan? Pues primero abrirlo, o sea, bajarlo, o sea, todos los miembros del equipo bajen, o sea, véanlo, visualícenlos, ábranlos. Todas son hojas de Excel, o hojas de cálculo, ¿sí? Vean, revísenlas, vean cómo están los datos, ¿sí? Y escójanlos. Escójanlos, porque pues no hay de otra, ¿sí? Déjenme, ahorita les comparto otra cosa para que lo veamos. Lo que pasa es que primero tengo que abrir el programa para podérselos mostrar, de otra manera no se visualiza. A ver. Aquí es una parte de mis hojas de cálculo ya, para este ejercicio. ¿Qué es lo que hice? O sea, por eso aparece ya como hoja 1, hoja 2, que es otra. Por eso les digo que ya no puedo compartir. Si no los abro, no puedo compartirlas. O sea, puedo trabajar con la hoja, pero no puedo compartir más. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo? Pues precisamente, ¿dónde están? ¿Sí? Aquí tengo presente lo que es las direcciones, en esta, y en esta tengo lo que es las velocidades, por eso les dije que me estaban dando en metros por segundo, por eso ahí lo tengo ya en metros por segundo. Yo las transformé a kilómetros por hora. ¿Sí? Es un factor. ¿Sí? Por ejemplo, yo abro aquí, y aquí lo tengo, que es el producto, o sea, la transformación lo tengo, que es el producto, ¿sí? De la columna anterior, de todas las cantidades que tengo en la columna anterior, por, ¿sí? El factor de conversión. ¿Sí? Cuando quiero hacerlo así, ¿qué es lo que hago? Pues que escribo el signo de igual pues tengo que poner, si no, no me hacen las operaciones. ¿Sí? Entonces, al anteponer ya sea a la columna, el nombre de la columna, si le antepongo el signo de pesos, pues dejo fija esa columna. ¿Sí? Si yo lo que quiero dejar fijo es el renglón, pues le antepongo al renglón pues el signo de pesos.
si quiero dejar fijo el valor que tenga ese recuadro, pues pongo signo de pesos en la columna, signo de pesos renglón. ¿Sí? Aquí lo que me interesaba era dejar fijo lo que es la columna. Entonces, por eso tengo signo de pesos, en este caso la columna C, por el factor de transferencia. Entonces, me lo hace en automático. Donde yo lo ponga ahorita, pues va a aparecer precisamente ese como constante. ¿Sí? Luego, ¿qué hice? Pues aplicar. Sale, voy a ser mañoso. Apliqué esto que estamos viendo aquí. Estas 3 tablas que están viendo aquí. Son las 3 tablas de registro de datos. Esta, que estoy aquí, esta, es precisamente de 16 sectores. Esta es la de 36 sectores. Esta parte de aquí es precisamente OASI. Es el método recomendado por OASI y la variación del método recomendado por OASI. Esta de aquí, esta que estamos viendo acá, es precisamente el método americano. Entonces, aquí están. ¿Qué se dice? Les dije, tiene que hacerse el filtro por dirección y velocidad. Todas tienen su filtro. Todas. ¿Sí? La que quiera. Va a estar con su filtro. ¿Estas están filtradas? Sí, están filtradas. Ahora sí que todos los recuadros tienen su filtro. Eso es lo que tienen que hacer. ¿Ya ve, Antonio, cómo no es mucho? Sí, profe. Sí, ¿verdad? No es mucho. ¿Qué es? Ingeniárnoslas para hacer el trabajo. Es todo. ¿Sí? Además, les voy a decir una cuestión. O sea, no es contra nadie. Si nosotros estamos pensando, o si pensamos que lo que estamos haciendo es muy difícil, ay, es que cuesta mucho trabajo, por favor, entonces dedíquense, no sé, a vender pepitas, como decían en mi tiempo, váyanse a vender pepitas en la calle, ¿no? Porque es lo más fácil. Y aún así, ni tan fácil, ¿sí? Porque hay que andar cargando la canasta con las pepitas y todo, ¿sí? Y andar caminando, así que tampoco tan fácil, ¿sí? Porque hay que aplicarlo. Entonces, ¿fácil? No hay nada fácil. Va a ser tan fácil como nosotros querramos que sea fácil. Como nosotros lo visualicemos que es fácil. ¿Sí? También creo que ya se han dado cuenta que yo nunca les digo, ay, es que está difícil. No, les digo, está sencillo. ¿Tiene su grado de dificultad? Sí, como todo. Es más, hasta para amarrarnos las agujetas, ¿tiene su grado? ¿Es fácil? Sí, sí, es fácil. ¿Tiene su grado de dificultad? Sí. Bueno, es que yo uso con velcro. ¿Tiene su grado de dificultad? ¿Sí? Porque si no estiro, calo bien para que toque para que el velcro se pegue, pues quedan sueltos. ¿Sí? O los que dicen, no, es que yo los uso sin amarrarme las agujetas. Sí, pero le tocó, la dificultad fue comprar las botas, ¿sí? Para que les ajusten adecuadamente y no se les zafen al caminar. ¿Por qué? Porque si van chacualeando, como les decimos, al caminar, pues lo único que se van a hacer son ampollas.
¿O no? Sí, ¿verdad? Entonces, ahí tienen, entonces empiecen a revisarle, empiecen a verle. Por eso se los mostré ahorita. ¿Quieren verlo? Sale, ahí está. No hay problema. ¿Es sencillo? Sí, es sencillo. Yo les digo, ¿cuánto les va a llevar? Dentro del equipo, ¿cuánto tiempo les va a llegar? Pues se van a tardar más en ponerse en su videoconferencia del equipo, decidir, ver y decidir qué hacer y cómo hacerlo, que lo que se van a tardar en hacerlo. Es en serio. Si se lo ponen a hacer, cuando tenemos la siguiente reunión, el viernes, ¿verdad? ¿Sí lo que? El viernes ya tienen todo esto. Y van a ver que lo demás es rapidísimo. Lo que les va a costar trabajo pues, es determinar los factores de cubrimiento. ¿Sí? Y eso se los ratifico como se los dije la sesión pasada. No los van a ver en toda la presentación. Todo lo que vamos a ver ahorita, a pesar de que yo ya les presente resultados todos, no los van a ver. Si ustedes no los determinan, nadie se los va a determinar. Entonces, necesitan determinar de cada posición los factores de cubrimiento para poder obtener los datos. Eso sí necesitan hacerlo. ¿Ok? Sale pues ya váyanse a desayunar, quítense esas caras de preocupación. ¿Sí? Váyanse a ver... no, que ya tienen la siguiente clase, ¿verdad? Los alumnos ya están corriendo desde hace rato. Bueno, de por sí no entraron, ya están corriendo. ¿Sí? Y a los que no entraron, que son de sus equipos, díganle, pues, no quisiste entrar, ¿verdad? Pues a ver ahora cómo le haces. Es que aquí hay un programa, en internet me encontré uno de los españoles que me dicen cómo. ¿De veras? Bueno. Véanlos. Lo único que les puedo decir, y eso sí se lo ratifico, todo lo que hay sobre anexo 14, sobre de esto en la internet, si no saben discriminar la información, pues van a estar viendo información que corresponde a la cuarta edición, a la sexta edición, a la quinta edición. ¿Por qué? Porque de la séptima hay poco y de la octava no hay nada. Eso sí se los digo. ¿Sí? Y de los criterios, pues unos son los criterios que se emplean, ¿sí? Y depende de cada quien, de la experiencia que tenga en las situaciones del manejo de información. Entonces, cuidado con lo que ven, por eso les digo, sepan discriminar la información que están recabando. Que sí y que no. Que sí es adecuado y que no es adecuado. Sale, pues váyanse a desayunar porque ya se les pasó media hora. Y ya casi media hora, ya se les pasó su desayuno. No es cierto, todavía les faltan 7 minutos para la hora. Todos están a tiempo. ¿Sale? Cuídense, pórtense como puedan, como quieran, como deseen. Váyanse a tomar el